Si estás viendo esto, es porque hay alguien que no puedes sacar de tu mente. Y no me refiero solo a un recuerdo. Hablo de esa sensación que te acompaña cuando cierras los ojos por la noche. Esa presencia invisible que, aunque el mundo diga que ya no está, tú sigues sintiendo. Tal vez fue una historia que no terminó, o sí terminó, pero dejó una puerta abierta en el alma. Y cada noche, justo antes de dormir, algo en ti vuelve a él o a ella. No son solo pensamientos, son vibraciones. Energía viva que se mueve entre ustedes incluso en el silencio. ¿Y si te dijera que ese momento, ese instante antes de dormir, es el momento más poderoso para hacer que vuelva a ti? Puede parecer una locura, pero no lo es. La ciencia ya lo está demostrando. Tu subconsciente se activa en los minutos previos al sueño. Y lo que tú sientas, pienses y proyectes desde ahí, entra directo al campo cuántico que conecta a todas las conciencias. Lo que tú hagas antes de dormir puede hacer que él o ella despierte pensando en ti. No porque lo estés manipulando, no porque estés forzando algo, sino porque estarás activando una frecuencia que habla más fuerte que cualquier palabra. La frecuencia del amor vibracional, del deseo sin apego, del magnetismo real. Y si haces lo que voy a enseñarte, si aplicas este ritual con coherencia durante las noches que vienen, no solo empezarás a sentirte distinta, es muy probable que él también empiece a soñarte, a extrañarte, a buscarte. Y lo más impactante será que no sabrá por qué. Así que quédate hasta el final, porque esto no es una visualización cualquiera. Es un código de conexión energética que, si lo activas con intención, puede hacer que alguien despierte con tu energía latiendo en su pecho, sin entenderlo racionalmente, pero sintiéndolo como una certeza. No necesitas escribirle, no necesitas buscarlo, solo necesitas aprender a proyectarte desde el lugar donde el alma escucha. Y ese lugar es justo antes de dormir. Y te lo digo no porque lo leí en un libro, te lo digo porque yo también estuve ahí. También pasé noches enteras mirando el techo, preguntándome por qué no me elegía. ¿Por qué? Si lo había dado todo. Parecía tan fácil para esa persona seguir con su vida. Me desvelé 1000 veces esperando un mensaje que no llegaba, repasando cada detalle, cada error, cada posibilidad. Y aunque todos a mi alrededor me decían que debía olvidarlo, que debía soltar, lo único que yo quería era volver a sentir esa conexión. Me sentía ridículo por no poder soltar. Me sentía débil por seguir pensando en alguien que ya no pensaba en mí. Me sentía invisible. Y en silencio, cada noche, rogaba al universo una señal, una respuesta, un milagro. Pero lo que no sabía en ese momento era que el problema no era que esa persona se hubiera ido. El verdadero problema era que yo me había desconectado de mí, que me había aferrado tanto a esa idea del otro, que había perdido mi propia energía. Porque cuando alguien te deja y tú te abandonas a ti mismo, la vibración que emites es carencia pura. Y por más que quieras atraer, lo que proyectas es ausencia. Eso fue lo que me pasó. Quería amor, pero dormía desde el miedo. Quería que pensara en mí, pero me iba a la cama sintiéndome vacío, rechazado, olvidado. Y el universo no responde a lo que deseas. Responde a lo que eres mientras deseas. No te lo cuento para victimizarme, sino para que sepas que no estás solo, ni sola. Yo también estuve en ese lugar oscuro. Yo también lloré con la almohada en silencio. Yo también quise desaparecer, pero también descubrí que había otra forma, un camino que no dependía de la otra persona, ni de un mensaje, ni de un milagro ajeno. Un camino que comenzaba dentro de mí, justo antes de cerrar los ojos. Y fue ahí donde todo cambió. Porque entendí que el sueño no era un escape. Era el puente más directo entre lo que sentía y lo que podía crear. Y tal vez tú también recuerdas ese momento exacto. El día en que todo cambió. Cuando dejó de responder. Cuando su silencio empezó a doler más que cualquier palabra. Cuando te diste cuenta de que el amor que pensabas, seguro, simplemente se desvanecía sin explicación.
No hubo gritos, no hubo despedida. Solo una distancia que creció tan rápido que no tuviste tiempo de reaccionar. De un día para otro, sus mensajes ya no eran los mismos. Sus palabras ya no llevaban el mismo brillo. Su mirada, si es que aún quedaban encuentros, ya no se quedaba en la tuya. Y entonces, sucedió. Ese día en el que abriste tu teléfono esperando verlo ahí, en línea, como siempre, y solo encontraste silencio. Ese día que revisaste cada notificación y ninguna era de él. Ese día que volviste a leer la última conversación buscando señales que no estaban. Ese día en el que entendiste, aunque no quisieras aceptarlo, que había dejado de elegirte. Fue como si alguien apretara un botón y de pronto, tú ya no importaras. Como si todo lo vivido se hubiera borrado de tu memoria, pero no de la mía. Y entonces la herida no fue solo amorosa, fue existencial. Porque empezaste a preguntarte, ¿qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? ¿En qué momento dejó de sentir? Y sin darte cuenta, comenzaste a relacionar ese abandono con tu propio valor. No era solo que él ya no estuviera, era que, desde ese día, comenzaste a verte tú también como alguien menos valioso. Tu autoestima se quebró en silencio. Dejaste de mirarte con los mismos ojos. Comenzaste a compararte. Te volviste una versión tuya que caminaba por la vida como si fuera invisible. Y lo más doloroso fue que cada noche, justo antes de dormir, su recuerdo se metía entre tus sábanas, en tu pecho, en tu mente. Era como si tu alma aún esperara que tocara la puerta. Y sí, lloraste. Tal vez sin que nadie lo notara. Tal vez en el baño, o en medio del tráfico, o al apagar la luz y sentir que ya no estabas acompañada, ni afuera, ni adentro. Te abandonaste tanto buscando explicaciones que tu cuerpo lo empezó a reflejar. El cansancio, la ansiedad, el insomnio, el nudo en el estómago que no se iba. Cada parte de ti gritaba por esa conexión perdida. Pero lo que no sabías es que, incluso desde ese dolor, estabas enviando señales, porque tus pensamientos no se quedan en tu cabeza. Tu sufrimiento no es estático. Cada emoción que sientes antes de dormir está moldeando tu energía, y lo que vibras en ese estado vulnerable, tu subconsciente lo toma como verdad. Esa herida, ese momento donde sentiste que no valías nada, no fue el final, fue la puerta. Porque justo ahí comenzó tu mayor oportunidad de transformación. Porque lo que creías una pérdida era en realidad la ruptura del cascarón. El momento exacto donde tu campo energético empezó a pedir un nuevo nivel de amor. Pero no uno que viniera desde afuera. Uno que primero debía despertarse en ti. Y es desde ese fondo emocional donde muchos inician este viaje. No desde la fuerza, sino desde el cansancio. No porque ya no les duela, sino porque ya no quieren seguir sufriendo. Así llegamos a este punto. Y justo aquí es donde comienza el cambio. Porque ahora que sabes lo que es perderlo todo, también puedes empezar a recuperar algo que nadie más puede darte: tu poder de crear realidad. Y ese poder empieza por comprender algo que nadie nos enseña. Tu energía, no tus palabras, es lo que define tu mundo. Y cuando por fin llegas a ese punto en el que ya no puedes más, cuando te ves frente al espejo sin reconocer tu reflejo, y te das cuenta de que no solo perdiste a alguien, sino que también te fuiste perdiendo a ti en el intento de retenerlo. Es entonces cuando el alma comienza a gritar por respuestas que no vienen de afuera, sino de adentro. Y es ahí cuando algo ocurre. Descubres que todo lo que sentías como vacío no era una ausencia, sino una oportunidad energética esperando ser activada. Un día, por casualidad, o quizás por destino, lees una frase que no puedes sacar de la cabeza. Tu mente no fue hecha solo para recordar, fue hecha para crear. Esa frase, atribuida a los estudios del doctor Joe Dispenza, se te queda grabada como un eco, como una semilla, y empiezas a ver que no solo existe una forma de procesar el amor y la pérdida, sino también una forma de proyectar desde tu mente y tu corazón
Una nueva realidad donde tú ya no eres víctima, sino creador. Porque entonces te das cuenta de que el dolor que has sentido una y otra vez antes de dormir, esas imágenes mentales que regresan, esas emociones que se activan, no están solo doliendo, están moldeando, están programando, están manifestando una frecuencia específica que se imprime en tu campo cuántico, esa red invisible que conecta todas las conciencias, incluidas la tuya y la de esa persona. Y al comprender esto, algo dentro de ti cambia. Ya no puedes seguirte acostando desde la carencia. Ya no puedes cerrar los ojos con el pensamiento de ¿por qué no me ama?, sin darte cuenta de que estás reafirmando tu no merecimiento cada vez que repites esa emoción. Porque el campo no responde a lo que pides con palabras, responde a lo que emites con tu estado interno. Si duermes vibrando ausencia, proyectas ausencia. Si duermes con nostalgia, el universo interpreta que deseas más nostalgia. Y esto no es metáfora. Es física emocional, es neurociencia aplicada al alma. Joe Dispenza lo explica. Cuando estás en coherencia cardíaca y cerebral, tu campo electromagnético se expande y emite una señal clara al campo cuántico. Y esa señal no solo modifica tu biología, también altera tu realidad externa. Es decir, lo que tú sientes profundamente antes de dormir no es inofensivo, es creativo. Es una instrucción directa al universo. Tu subconsciente, en estado de ondas teta, no distingue entre lo que imaginas y lo que vives. Por eso ese momento previo al sueño es el portal más poderoso que tienes para cambiar tu historia. Y entonces recuerdas todas esas noches en las que te dormiste llorando, sintiéndote rechazada, rogando por volver a sentir amor. Cada una de esas noches fue como plantar una semilla de escasez en tu campo. No sabías que estabas creando desde ahí. No sabías que, mientras pensabas que solo estabas sufriendo, en realidad estabas programando más distancia, más silencio, más vacío. Pero ahora lo sabes. Ahora entiendes que si logras cambiar la emoción con la que entras al sueño, cambias la energía que emites. Y si cambias esa energía, lo cambias todo. Porque el amor no se recupera desde la necesidad, se recupera desde la coherencia. Y ese momento, ese instante antes de dormir, donde tú decides si piensas en lo que te falta o en lo que ya estás empezando a sentir como real, ese instante puede ser el punto exacto donde él, sí, él, empieza a sentir que algo está cambiando. Que tú estás vibrando distinto, que sin saber por qué, empieza a pensar en ti justo al despertar. Y ese es el poder que está a punto de despertar en ti. Porque lo que viene ahora no es teoría, es práctica. Una práctica tan simple como poderosa que, si la haces con intención, puede alterar tu campo vibracional en solo 7 minutos antes de dormir. Y todo comenzó con un descubrimiento. Tu energía crea tu realidad. Y tú tienes el poder de decidir ¿qué realidad vas a proyectar esta noche? Y ahora que sabes que no eres solo alguien herido esperando amor, sino una conciencia que emite señales al universo con cada emoción que sostiene, es cuando todo se vuelve urgente. Porque cada noche que te acuestas con pensamientos de abandono, estás reescribiendo el mismo guión energético una y otra vez. Pero si en lugar de eso tomas el control de esos últimos minutos antes del sueño, y decides qué sembrar, si eliges qué emoción quieres que tu cuerpo memorice mientras duermes, entonces empiezas a actuar como un verdadero creador. Por eso esta práctica de 7 minutos antes de dormir no es opcional, es esencial. No necesitas más que un espacio íntimo, silencio o música suave. Si te ayuda a concentrarte, una respiración lenta y una intención pura. Comienza por desconectarte del día. Apaga el celular, baja las luces, cierra los ojos. Deja que el mundo se apague contigo. Coloca ambas manos sobre tu pecho. Siente el calor de tu propio cuerpo y comienza a respirar profundamente. Inhala contando hasta 4, exhala contando hasta 6. Hazlo 3 veces. Eso le indica a tu sistema nervioso que es seguro relajarse. Es seguro soltar.
Luego, lleva tu mente, pero más aún, tu corazón, a un lugar donde puedas imaginar lo que sería despertar ya amada, ya deseada, ya elegida. No pienses en él directamente aún. Piensa en ti sintiéndote plena. Visualízate abriendo los ojos en la mañana con una sonrisa, con una sensación de certeza en el pecho, como si ya estuvieras viviendo una relación profunda, real, recíproca. No necesitas imaginar rostros ni escenarios exactos, solo emoción. Deja que la vibración del amor ya recibido, ya manifestado, ya logrado, empiece a recorrer tu cuerpo como si fuera cierto, porque para tu subconsciente, si lo sientes con suficiente intensidad, entonces es real, y lo real se proyecta, lo real se magnetiza. Y aquí está el secreto. No visualices desde la nostalgia, desde ojalá pasara, desde el deseo que duele. Visualiza desde el resultado cumplido, como si ya estuviera ocurriendo. Ese es el lenguaje del campo cuántico. Esa es la señal que se emite cuando estás en coherencia y cuando sientas que la emoción está creciendo en ti, cuando notes que tus ojos se humedecen no por tristeza, sino por la belleza de lo que estás sintiendo. Entonces, solo entonces, lleva brevemente tu intención hacia él, no como súplica, no como necesidad, sino como una suave proyección. Imagina que esa energía que sientes en el pecho viaja hacia él como una ola cálida, sin palabras, sin control, solo una frecuencia. Mándala desde tu centro, sin esperar nada. Simplemente confía en que él sentirá algo, no sabrá qué, pero despertará con una emoción nueva que no puede explicar. Haz esto cada noche, durante 7 minutos, antes de dormir. No para manipular, no para forzar, sino para reconectar contigo, con tu poder creador, con tu capacidad de amar sin volverte carencia. Porque cuando aprendes a dormir desde el amor, comienzas a vivir desde la atracción, no porque lo estés buscando, sino porque te estás convirtiendo en lo que él no puede ignorar. Y esa práctica, constante y sentida, lo cambia todo. Porque el campo cuántico no responde a las personas que esperan, responde a las que vibran como si ya lo tuvieran. Y si todavía hay una parte de ti que duda, que piensa que esto suena bien pero no puede ser tan simple, que no cree que algo tan suave como una visualización de 7 minutos antes de dormir pueda realmente afectar lo que alguien más siente al despertar. Déjame contarte lo que vivió Andrea. Tenía 45 años. Venía de una separación abrupta y dolorosa. Su pareja, con quien llevaba más de 5 años, decidió un día, sin explicaciones claras, alejarse emocionalmente, hasta que un día simplemente se fue. Andrea quedó con 1000 preguntas sin respuesta. La dejó con un mensaje frío, seco, y ni siquiera volvió a buscarla. Lo que más la desgastaba no era el abandono, sino el vacío energético. Sentía que había quedado conectada a él, como si una parte de ella se hubiera quedado suspendida en el espacio entre lo que fue y lo que no pudo ser. Y como tú, también pasó noches enteras deseando que él volviera. Se dormía mirando su última foto. Revisaba sus redes sociales. Se preguntaba si él también pensaba en ella, si acaso sentía lo mismo. Pero todo cambió cuando, en uno de sus días más oscuros, se topó con una conferencia de Joe Dispenza. No entendió todo en ese momento, pero algo dentro de ella hizo clic. Y fue lo mismo que quizás estás sintiendo tú ahora. Una mezcla entre escepticismo y esperanza. Decidió probar. No tenía nada que perder. Así que empezó a hacer esa práctica cada noche antes de dormir. Al principio le costó. Su mente se iba a los recuerdos dolorosos. Su cuerpo aún estaba atrapado en la costumbre de llorar. Pero poco a poco, noche tras noche, fue cambiando su emoción base. Comenzó a concentrarse en la sensación de paz. Imaginaba el calor de una presencia amorosa junto a ella, sin rostro, sin nombre, pero completamente real para su corazón. Empezó a sentirse acompañada, deseada, no por él,
sino por una energía que salía de ella misma. Y eso empezó a reflejarse en su cuerpo. Dormía mejor, se levantaba más tranquila, su mirada se volvió más firme. Su vibración había cambiado. Y lo más sorprendente ocurrió unas semanas después. Andrea le había soltado el resultado. Ya no visualizaba con ansiedad, simplemente se dormía sintiéndose plena. Y entonces, un día, su teléfono sonó. Era un mensaje de él. Después de meses de silencio absoluto, sin contacto, sin señales. El mensaje decía: no sé qué me pasa, pero llevo días soñando contigo. Te siento distinta. No puedo dejar de pensarte. Él no sabía lo que había cambiado, pero lo sentía, porque Andrea ya no era la misma mujer rota que lo esperaba. Era una mujer entera, vibrando desde su centro. Su campo ya no gritaba «vuélveme a amar», sino que irradiaba «yo ya estoy en el amor». Y esa frecuencia, es irresistible. El deseo verdadero no nace de la nostalgia. Nace del magnetismo de quien se volvió coherente entre lo que quiere y lo que vibra. Y no fue un milagro aislado. Fue una consecuencia energética. Porque cuando alguien cambia su campo desde adentro, todo alrededor empieza a reorganizarse. Andrea no solo volvió a conectar con él, volvió a conectar consigo misma. Y esa fue, en realidad, la mayor conquista. Porque el verdadero amor que despertó no fue el de él, fue el suyo propio. Y cuando eso ocurre, el mundo no puede evitar responder. Y lo que le pasó a Andrea no es una excepción mágica, es una consecuencia natural de algo que durante mucho tiempo se nos ha ocultado. Porque nos enseñaron a pensar que el amor es algo que se gana con esfuerzo, con sacrificio, con lógica, que si dices lo correcto, haces lo adecuado y esperas el momento perfecto. Entonces esa persona vendrá a ti, como si el amor respondiera a fórmulas, a tácticas, a reglas predecibles. Pero no es así, porque lo que hace que alguien piense en ti al despertar, lo que realmente enciende una conexión que traspasa el tiempo y el silencio, no es lo que dices, ni siquiera lo que haces, es lo que vibra desde ti cuando nadie te está mirando. Es esa frecuencia silenciosa, ese campo invisible que se genera desde tu coherencia emocional. Porque las personas no se enamoran de tus palabras, se enamoran de cómo las haces sentir. Y eso ocurre mucho antes de que abras la boca. Ocurre cuando tu energía emite seguridad, calma, presencia, amor real, amor no condicionado, amor que no suplica, amor que simplemente es. Y eso no puede fingirse, no puede forzarse, no puede programarse como una estrategia, solo puede sentirse, sostenerse y proyectarse. Y es ahí donde entra la verdadera comprensión de por qué esta práctica nocturna funciona. Por qué estos minutos antes de dormir son más importantes que cualquier mensaje que hayas enviado. Porque cuando estás en la cama, a solas contigo, es cuando tu subconsciente está más receptivo. Cuando tus defensas mentales bajan y tu campo electromagnético se abre, y todo lo que vibres en ese momento, ya sea miedo, deseo, tristeza, amor, gratitud o plenitud, se imprime como una señal que se extiende más allá de tu cuerpo. Porque tu corazón, como ya lo ha demostrado la ciencia, genera un campo eléctrico 5000 veces más potente que el del cerebro. Y ese campo no se queda encerrado en tu habitación. Ese campo sale de ti y conecta con otros campos, incluyendo el de esa persona que tú crees que está desconectada, pero que tal vez solo está atrapada en otra frecuencia. Y si tú cada noche emites desde la ausencia, desde la necesidad, desde la ansiedad, desde el ¿por qué no está aquí?, entonces lo que estás haciendo es anclar más profundamente esa distancia en tu realidad. Pero si en cambio, usas ese momento como un portal, si te conviertes en alguien que vibra amor sin necesidad de ser correspondido, entonces te vuelves canal de una frecuencia que no puede ser ignorada. Y es allí cuando todo empieza a cambiar. Porque el subconsciente no entiende de palabras, solo entiende de sensaciones. Y cuando tú proyectas una energía coherente, una emoción alineada entre lo que deseas y lo que ya sientes,
Entonces tu cuerpo empieza a vivir, como si ya estuvieras amando y siendo amada. Y eso, aunque parezca una fantasía, es el mecanismo más real y más poderoso para manifestar un amor profundo. No desde la lógica, no desde la estrategia, sino desde la vibración que el universo no puede dejar de escuchar. Y entonces comprendes que esto no va de convencer a nadie, no va de cambiar a la otra persona, no va de saber qué decir o cuándo hacerlo. Va de transformarte en esa frecuencia que deseas atraer. Porque el amor, el real, el que despierta sin explicación y se queda por afinidad, no responde a reglas humanas, responde a campos vibracionales que se reconocen en silencio. Y si tú logras sostener esa vibración antes de dormir, noche tras noche, desde la gratitud, desde la calma, desde la certeza de que ya eres merecedor de un amor completo, entonces el campo responderá, y lo hará no porque lo estés esperando, sino porque ya te estás convirtiendo en alguien imposible de olvidar. Y es justo desde esa comprensión profunda, desde ese cambio de lógica a vibración, desde esa transformación de quiero que me ame a yo ya soy amor, donde nace una de las herramientas más poderosas que existen para reprogramar tu campo energético y alinear tu frecuencia con aquello que deseas atraer. Y es una técnica que no requiere esfuerzo físico, ni palabras complicadas, ni rituales imposibles. Solo requiere presencia, intención y una rendición honesta ante lo que ya no quieres sostener. Porque el amor no se fuerza, pero sí se puede sintonizar. Y eso comienza con un acto tan simple y profundo como respirar. No una respiración cualquiera, sino una respiración consciente que interrumpe el patrón de ansiedad, de expectativa, de apego, porque cuando respiras profundamente dejas de luchar. Y cuando dejas de luchar, entras en un estado de rendición energética donde el subconsciente se abre. Y es desde ahí que puedes comenzar la técnica, una técnica de 3 pasos, diseñada no para controlar lo que el otro siente, sino para que tú puedas convertirte en un canal limpio de una frecuencia que sana, que atrae y que transforma. El primer paso es la respiración profunda, no rápida, no agitada, sino lenta, consciente, sentida. Inhala en 4 tiempos, exhala en 6, repite esto durante un par de minutos, hasta que sientas que tu cuerpo comienza a aflojarse, que la mente baja su volumen, que ya no estás en modo hacer, sino en modo ser. Porque solo desde ahí puedes entrar al segundo paso, que es sentir amor sin objeto. Esto puede parecer extraño al principio porque estamos acostumbrados a vincular el amor con alguien o algo. Pero en realidad, el amor más potente no es el que se dirige, sino el que se expande. Y para ello tienes que traer a tu pecho la sensación de amor puro. Amor sin historia. Amor sin rostro. Imagina el momento más pleno que hayas vivido. O mejor aún, imagina cómo se sentiría estar completamente amado. Sin condiciones, sin miedo, sin duda, solo tú. Envuelto en esa vibración tibia, suave, que no exige nada, que no pide nada, solo existe. Si puedes sostener esa emoción durante unos segundos, ya estás reprogramando tu biología y tu campo magnético. Porque tu cuerpo empieza a grabar esa frecuencia como si fuera real, y el universo comienza a reconocerla como tu nueva señal. El tercer paso es proyectar esa energía hacia la otra persona, no desde el deseo desesperado, no desde el vuelve a mí, ni desde el piensa en mí, sino desde una entrega libre de expectativa. Imagina que esa energía que sientes en tu pecho se convierte en luz, en calor, en una frecuencia sutil que sale de ti y viaja hacia esa persona. No con palabras, no con imágenes, solo como una vibración silenciosa, como una ola invisible que lo alcanza y lo envuelve sin invadirlo, simplemente compartiendo lo que ya está vivo en ti. Y cuando lo haces sin apego, sin necesidad, sin exigencia, algo increíble ocurre. Tu vibración se libera, tu campo se expande. Tu energía deja de ser carencia y se convierte en un regalo. Y eso es lo que lo toca, lo que lo alcanza, lo que lo hace sentir algo que no puede explicar. Porque esa frecuencia no viene de su lógica, viene de una parte más profunda, más instintiva,
más emocional, que no puede ignorar lo que tú estás emitiendo cada noche, justo antes de dormir. Y si repites esta técnica, si la haces desde el corazón, sin prisas, sin pretensión, con la humildad de quien sabe que todo lo valioso comienza desde dentro, entonces tu campo energético se alinea con una verdad imposible de ignorar. Tú no estás sola, tú no estás roto, tú no estás esperando, tú estás creando, estás vibrando, estás transformando tu relación contigo mismo y con el mundo. Y en ese proceso, quien tiene que aparecer, reaparecer o acercarse, lo hará no por obligación, sino por resonancia. Porque la atracción verdadera no se impone, se sintoniza. Y cuando lo haces con esta técnica, tu vibración ya no pide amor, la irradia. Y esa es la energía que se convierte en destino. Y tal como ocurre cuando una semilla cae en tierra fértil, cuando la práctica se sostiene desde la intención profunda y sin expectativas, comienzan a suceder cosas que escapan al razonamiento lógico, pero que tienen una explicación energética impecable, como le ocurrió a Carlos, un hombre de 52 años que llegó a este mismo conocimiento desde un lugar de absoluto derrumbe. Después de un divorcio que lo dejó emocionalmente devastado, con la autoestima hecha pedazos y con una profunda sensación de haber perdido no solo a su pareja, sino la conexión con su propia identidad, porque durante años se definió por su relación, por su rol como esposo, por su rutina compartida, y cuando todo eso desapareció, sintió que no quedaba nada, ni propósito, ni claridad, ni amor propio, solo un eco de lo que alguna vez fue. Y cada noche, al acostarse, en lugar de dormir, revivía los momentos de pérdida, el último adiós, los silencios que reemplazaron las conversaciones, los espacios vacíos en su cama, en su casa, en su alma. Y así pasaron semanas, meses incluso, hasta que por una recomendación casi accidental, escuchó hablar de cómo la energía no se pierde, solo se transforma, y que lo que proyectamos justo antes de dormir tiene la capacidad de moldear el campo cuántico que nos rodea. Carlos, al principio, dudó, como muchos, pero había algo dentro de él que ya estaba tan cansado de sufrir que decidió probar, no por fe ciega, sino porque no tenía nada más que perder. Así que comenzó con la respiración, luego con la sensación de amor sin objeto. Y poco a poco fue logrando proyectar energía hacia su expareja, no con resentimiento, no con apego, sino con una profunda y genuina gratitud por lo que fue, y con la apertura a soltar. Y cada noche, sin falta, repetía la práctica, no como un ritual mágico, sino como un acto de autocompasión, de reconexión interna, de coherencia emocional. Y entonces ocurrió lo inesperado, no como un truco de película, sino como una respuesta natural de la vibración que había empezado a emitir. Porque lo que cambió no fue su expareja, fue él, su forma de respirar, de hablar, de mirar. Su energía ya no pedía amor, lo encarnaba, ya no transmitía carencia sino certeza, ya no vibraba en espera sino en presencia, y eso lo hacía irresistible. Y entonces, un día cualquiera, sin buscarlo, sin planearlo, se cruzaron. Ella lo miró distinto, con una mezcla de sorpresa y atracción que ni ella misma supo explicar. Le dijo, «Te siento diferente», como si algo invisible hubiera cambiado en su campo, y en realidad así fue. Porque Carlos no solo había reprogramado su subconsciente, había recuperado una versión de sí mismo que había olvidado, una versión más libre, más amorosa, más íntegra. Y eso fue lo que su ex sintió. No las palabras, no los recuerdos, no la historia pasada, sino esa energía nueva, coherente, magnética, que solo puede nacer de alguien que ha aprendido a vibrar desde el centro, y no desde la ausencia. Y esta historia, como la de Andrea, confirma una y otra vez que el amor no vuelve por accidente, ni por insistencia, ni por estrategia, sino por vibración. Porque el alma siempre recuerda la frecuencia del amor verdadero. Y cuando tú vuelves a esa frecuencia, no desde la necesidad, sino desde la expansión, las personas que están destinadas a verte, te verán. Las que están destinadas a sentirte,
te sentirán, y las que están destinadas a amarte comenzarán a hacerlo no porque tú se los pidas, sino porque tú ya te convertiste en la manifestación viva de ese amor. Y si historias como la de Carlos y Andrea empiezan a resonar dentro de ti, si sientes esa mezcla entre emoción, esperanza y asombro, no es porque hayan tenido suerte ni porque sus casos sean milagros aislados, sino porque, sin saberlo, comenzaron a alinearse con principios profundos que rigen la realidad misma desde una perspectiva cuántica. Y es precisamente aquí donde el trabajo de Joe Dispenza toma una relevancia monumental. Porque no se trata solo de pensar bonito, ni de repetir afirmaciones al aire esperando que algo cambie. Se trata de comprender, interiorizar y aplicar las leyes energéticas que explican por qué atraemos lo que atraemos. Y por qué muchas veces, aunque deseemos profundamente a alguien, terminamos alejándolo sin darnos cuenta. Porque el campo cuántico no responde a tus deseos superficiales, sino a tu estado emocional más constante, más profundo, más auténtico, ese que mantienes cuando nadie te mira y que emites sin decir palabra. Y según Dispenza, hay 5 principios que transforman completamente tu capacidad de manifestar amor verdadero. 5 verdades que, una vez integradas, convierten tu energía en una fuerza magnética que no solo atrae, sino que reorganiza tu vida entera. El primero, el campo cuántico responde a emociones elevadas. Esto significa que no basta con querer algo, tienes que sentirlo con tanta intensidad y tanta coherencia, que tu cuerpo lo reconozca como cierto antes de que ocurra. No es pedir desde el vacío, es vibrar desde la plenitud. Y eso solo lo logras cuando reemplazas la duda por gratitud, la nostalgia por certeza, el miedo por amor incondicional. El segundo, necesitas sentir antes de ver. En el mundo cuántico no se atrae lo que esperas ver, sino lo que eres capaz de sostener emocionalmente sin pruebas visibles. Y esto es lo que más nos cuesta, porque queremos garantías, señales, validaciones externas. Pero la verdadera creación ocurre cuando sostienes la emoción del resultado cumplido, sin que nada en el exterior te lo confirme todavía. El tercer principio es una llave maestra. La emoción es el lenguaje del universo. Puedes repetir 1000 veces que deseas amor. Puedes visualizar con detalle cada encuentro. Pero si tu cuerpo vibra escasez, si tu corazón se aprieta cada vez que piensas en esa persona, si tu respiración se corta por ansiedad cuando lo imaginas, entonces la señal que estás enviando no es amor, es miedo. Y el universo, que no responde a tus palabras, solo entiende la vibración de fondo. El cuarto principio nos enfrenta al mayor saboteador interno. El apego genera resistencia. Cuanto más necesitas que algo ocurra, más estás proyectando la frecuencia de no está ocurriendo. Y eso bloquea, aleja, fragmenta el campo que estás tratando de unificar. Soltar no es renunciar al deseo, es confiar tanto en él que ya no necesitas controlarlo. Y finalmente, el quinto principio, el más poderoso de todos. La coherencia personal es el imán más potente. Esto quiere decir que cuando tu mente, tu corazón y tu cuerpo están alineados en la misma dirección emocional, sin contradicción, sin ruido interno, sin sabotaje, entonces emites una señal tan clara, tan fuerte, tan pura, que el campo cuántico no tiene otra opción más que responder. Y cuando comprendes esto, cuando realmente lo llevas más allá del concepto y lo vuelves parte de tu práctica diaria, especialmente antes de dormir, cuando tu subconsciente está más abierto a reprogramarse, entonces todo cambia, no porque estés forzando el amor, sino porque ya te estás convirtiendo en él. Y eso es lo que sintieron Andrea, Carlos y tantos otros, porque estas leyes no distinguen edades, historias ni géneros, solo responden a vibración. Y cuando la tuya cambia, el amor no tiene más remedio que encontrarte. Y cuando te das cuenta de que no es el esfuerzo el que manifiesta, sino la coherencia, cuando comprendes que lo que estás emitiendo no depende de lo que haces, sino de lo que eres mientras deseas, entonces se vuelve indispensable detenerte,
mirar hacia adentro y hacerte las preguntas que muy pocos se atreven a plantearse con honestidad. Porque es fácil decir, quiero amor. Pero, ¿desde qué frecuencia lo estás pidiendo? ¿Qué estás realmente proyectando cuando piensas en esa persona? ¿Estás deseando amor para compartir o para llenar un vacío? ¿Sueñas con ser elegido porque no sabes cómo elegirte tú primero? ¿Amas libremente o solo si esa persona responde como tú esperas? Y estas preguntas no son para culparte, ni para juzgarte, sino para devolverte el poder. Porque si sigues actuando desde la inconsciencia emocional, si te duermes cada noche repitiendo los mismos pensamientos de carencia, si mantienes activa la narrativa de no soy suficiente hasta que me quiera, entonces seguirás atrayendo la misma respuesta energética. Más espera, más confusión, más ausencia. Pero si en cambio te atreves a mirar tu vibración con valentía, si cierras los ojos antes de dormir y en lugar de preguntarte ¿por qué no está conmigo?, comienzas a preguntarte qué frecuencia estoy emitiendo cuando lo pienso, entonces empiezas a descubrir capas más profundas de tu energía, capas que no habías notado porque el deseo tapaba la raíz. Y cuando exploras esas preguntas en silencio, con respiración consciente, con las manos sobre tu pecho y los ojos cerrados, empiezas a escuchar respuestas que vienen de un lugar más sabio, un lugar que no se guía por lógica, sino por verdad interior. Y puede que descubras que has estado usando el amor como excusa para no encontrarte contigo, o que te has estado aferrando a alguien no porque lo ames, sino porque te da sentido. O tal vez veas que tu amor sí es real, pero estaba atrapado en el miedo de no ser correspondido. Y al ver eso, al reconocerlo sin juicio, ya empiezas a transformarlo, porque lo que se vuelve consciente se puede liberar. Y entonces la práctica deja de ser un ritual más, se convierte en un momento íntimo de sinceridad contigo, donde te preguntas con el alma abierta, ¿me estoy eligiendo yo primero? Puedo sentirme pleno sin que él vuelva. Puedo sostener esta vibración aunque no tenga garantías. Puedo amar sin necesitar. Puedo dormir sintiendo que ya tengo dentro de mí todo lo que pensaba que él debía traer desde afuera. Y si la respuesta aún es no, no importa, porque ya estás en el camino correcto. Ya has encendido la luz en un espacio que antes estaba en sombra. Y ahora cada noche, al hacerte estas preguntas, vas afinando tu vibración, vas sacando el ruido, vas desactivando los apegos escondidos. Y en ese proceso silencioso pero poderoso, tu energía comienza a hablar otro idioma, un idioma que él también podrá sentir, aunque no sepa explicarlo. Porque la energía no necesita explicaciones, solo necesita ser reconocida. Y cuando tú vibras verdad, el otro lo sabe, lo percibe, lo recibe. Y ahí está el punto más transformador de todo esto. Que el cambio no empieza cuando la persona vuelve, ni cuando te responde, ni cuando se disculpa. El cambio empieza cuando tú te vuelves tan consciente de tu campo, tan responsable de tu frecuencia, que ya no esperas nada externo para sentir que estás completo. Y desde ese lugar, es desde donde nace el amor que permanece, el que no suplica, el que no se esconde, el que no se apaga, porque ya no depende del otro, sino de ti, de tu vibración, de tus decisiones internas, de tu capacidad de habitar la pregunta más importante de todas. ¿Quién soy yo cuando nadie me elige y aún así me sigo amando? Y es justamente cuando empiezas a vivir desde esa nueva conciencia, cuando ya no te defines por lo que perdiste, sino por lo que ahora emites, cuando dejas de buscar señales externas y empiezas a reconocerte como el origen de tu experiencia, que suceden transformaciones que no siempre llegan en el formato que esperabas, pero que superan todo lo que alguna vez imaginaste, como lo vivió Julián, un hombre que, tras años de una relación intensa y cargada de dependencia emocional, fue abruptamente dejado sin explicaciones claras, solo una separación fría, inesperada, que lo dejó paralizado y perdido, convencido de que nada tendría sentido sin ella. Y por meses intentó todo lo que el viejo paradigma aconsejaba.
Mensajes, conversaciones, promesas, esperas. Suplicar una oportunidad más, pero cada intento lo dejaba más vacío y más lejos de sí mismo, hasta que finalmente se dio cuenta de que no podía seguir viviendo desde esa herida abierta, y que por más que ella no estuviera, lo que realmente necesitaba recuperar era su conexión interior, esa que había sacrificado por años para mantener una relación que, aunque intensa, nunca fue verdaderamente libre. Así fue como llegó a la práctica, a este trabajo energético que tú también estás explorando ahora. Y al principio, igual que muchos, su objetivo era atraerla de vuelta. Soñaba con que esas visualizaciones nocturnas la trajeran de nuevo, que esos 7 minutos antes de dormir encendieran en ella el deseo perdido. Pero mientras más se sumergía en el proceso, algo dentro de él empezó a cambiar, porque ya no se trataba de ella. Ya no proyectaba desde la ansiedad, sino desde una nueva identidad que estaba naciendo. Empezó a reconocerse como alguien capaz de amar sin perderse, de desear sin apegarse, de sostener una emoción elevada sin condiciones. Y lo que comenzó como un intento desesperado por atraerla, se convirtió en un viaje de regreso a sí mismo. Sus noches dejaron de ser campos de batalla emocionales y pasaron a ser rituales de reconexión, de expansión, de agradecimiento por el amor que ya sentía sin necesidad de que viniera de afuera. Y así pasaron las semanas. Y no, su ex no volvió. No hubo mensaje inesperado ni reencuentro romántico. Pero un día, cuando menos lo pensaba, conoció a alguien que lo miró de una forma distinta. Una mujer que no llenaba un vacío, sino que resonaba con su nueva vibración. Una conexión que no venía del miedo ni de la dependencia, sino de la coherencia emocional que había cultivado en silencio cada noche antes de dormir. Y lo más poderoso fue que, por primera vez, Julián no sintió ansiedad, ni necesidad de controlar, ni miedo a perderla, porque ya no buscaba que lo completaran, ya se sentía completo. Y esa vibración fue la que atrajo a alguien que no lo eligió por carencia, sino por afinidad, por resonancia profunda, por magnetismo vibracional. Y esa es la gran enseñanza de su historia, que a veces lo que más deseas no vuelve, no porque no puedas manifestarlo, sino porque al elevar tu frecuencia, te alineas con una versión superior de ti mismo que ya no necesita repetir lo que fue, porque está lista para recibir algo nuevo, más auténtico, más sano, más libre. Y el universo, que no responde a tus apegos sino a tu coherencia, trae a tu vida personas que coinciden con tu nueva energía, no como premio, sino como reflejo, porque cuando tú vibras amor real, el tipo de amor que has construido en silencio antes de dormir, el mundo te responde con el mismo nivel de profundidad que ahora sostienes. Y eso, aunque no siempre tenga el rostro del pasado, termina siendo el verdadero milagro. Recibir exactamente lo que mereces, cuando ya no lo estás pidiendo desde el vacío, sino desde la plenitud. Y después de escuchar historias como la de Julián, de ver cómo el verdadero amor no siempre se manifiesta como una repetición del pasado, sino como un reflejo vibracional de quién te estás convirtiendo, es imposible no notar que hay patrones comunes entre quienes logran magnetizar relaciones profundas, auténticas y recíprocas. Porque no se trata de suerte, ni de belleza física, ni de técnicas para conquistar a alguien, sino de actitudes internas, de hábitos energéticos, de formas sutiles de habitar la vida emocional. Y cuando observas a esas personas que, sin esfuerzo aparente, atraen conexiones que fluyen, que se sienten inevitables, que trascienden la lógica y se anclan en la verdad emocional, te das cuenta de que todos ellos han integrado una serie de comportamientos vibracionales que se repiten como códigos silenciosos, como mapas que el alma reconoce, y que tú también puedes adoptar si estás dispuesto a soltar los viejos patrones de carencia y entrar en la frecuencia donde el amor no se ruega, se refleja. El primer patrón que todos comparten es que no se obsesionan, y esto no significa que no amen profundamente, sino que no pierden su eje por nadie, porque han entendido que la obsesión no es amor elevado, es carencia amplificada,
y que toda energía obsesiva proyecta necesidad, urgencia y ansiedad. 3 vibraciones que bloquean el flujo natural de la atracción. Y por eso, quienes vibran amor profundo no persiguen, no controlan, no buscan aprobación constante, porque están centrados en sí mismos, en su proceso, en su paz interior. Y esa estabilidad emocional se siente, se percibe, se vuelve magnética. El segundo patrón es que no actúan desde el vacío, no toman decisiones para llenar un hueco, no entran en relaciones para sentirse completos, no duermen pensando que alguien más debe venir a salvarlos, porque ya han hecho el trabajo de sostenerse solos, de sanar heridas antiguas, de perdonarse, de reconocerse, y cuando se relacionan, lo hacen desde la abundancia, no desde la urgencia de ser vistos, y eso transforma completamente la dinámica, porque al no necesitar nada, todo lo que llega lo pueden disfrutar sin miedo, sin apego, sin sabotaje. El tercer patrón es que viven en el presente, no en la expectativa. No están atrapados en el pasado, reviviendo escenas una y otra vez, ni proyectados constantemente en un futuro que aún no existe, esperando señales, interpretando silencios, calculando cada gesto de la otra persona, porque han aprendido a volver a la hora, al único lugar donde pueden realmente cambiar su vibración, al único momento donde la conexión con el campo cuántico es real, tangible, poderosa, y ese hábito de presencia los vuelve profundamente atractivos, porque las personas sienten cuándo estás aquí y cuándo estás atrapado en tu mente. El cuarto patrón es que visualizan desde el gozo, no desde el miedo, y esto es una diferencia enorme, porque muchos visualizan pidiendo que algo ocurra para no sufrir más, mientras que quienes realmente atraen amor lo hacen imaginando cómo se siente amar y ser amado ya, sin condiciones, sin esperar, solo por el placer de vibrar esa emoción, y ese pequeño cambio transforma completamente la señal que envían al universo, porque ya no están diciendo, no tengo esto, sino, ya me estoy convirtiendo en esto. Y el campo responde a lo que sostienes con certeza, no a lo que suplicas con ansiedad. Y el quinto patrón, quizás el más sagrado, es que cuidan su energía como un acto de amor propio. No se exponen a dinámicas que los drenan, no permiten vínculos que los fragmentan, no repiten ciclos que ya dolieron, porque saben que su vibración es su capital más valioso, y la cuidan como cuidan su cuerpo, su casa, su mente. Y eso, más que cualquier palabra, es lo que marca la diferencia entre quienes viven esperando el amor y quienes lo encarnan todos los días, aún antes de que llegue alguien más, porque ese amor ya vive en ellos. Y si tú comienzas a incorporar estos patrones en tu día a día, en tu forma de pensar, de dormir, de sentir, entonces te aseguro que el cambio no será solo interno. Tu mundo externo empezará a responderte de otra manera. No porque estés manipulando el campo, sino porque estás recordando quién eres en tu versión más irresistible. Aquella que no suplica, no espera, no se pierde, sino que simplemente vibra tan alto que todo lo que le corresponde encuentra el camino de regreso. Y cuando te das cuenta de que no se trata de suerte ni de magia, sino de hábitos vibracionales sostenidos, de decisiones emocionales conscientes, de pequeñas acciones que, repetidas con intención, transforman tu campo energético y con él toda tu realidad amorosa. Es cuando necesitas estructura, una ruta clara que te permita convertir ese conocimiento en práctica, porque saberlo no es suficiente. Lo que cambia tu vida es hacerlo, sostenerlo, integrarlo, hasta que cada célula de tu cuerpo vibre en coherencia con ese amor que dices querer atraer. Y para eso existe esta guía de 7 días de activación amorosa. Una secuencia diseñada para alinear tu corazón, tu mente y tu campo energético noche tras noche. Porque cada día se convierte en un peldaño más hacia esa versión de ti que no busca el amor, sino que lo encarna, y cada práctica, aunque breve, tiene el poder de reconfigurar tu vibración para que tu subconsciente entienda que ya no eres quien sufre por amor, sino quien lo genera desde dentro. El día 1 comienza con gratitud por el amor pasado. No importa si aún duele, si hay heridas abiertas.
Lo esencial es que inicies el proceso reconociendo que incluso el dolor fue parte de tu expansión. Así que antes de dormir, escribe o visualiza todo lo que ese vínculo te enseñó. Agradécele por lo que despertó en ti, por lo que reveló, por lo que sacó a la luz, porque sin gratitud no hay liberación, y sin liberación no hay espacio para lo nuevo. El día 2 es para visualizar tu plenitud, esta vez sin proyectarte con nadie más, sino contigo mismo, feliz, completo, sonriendo al despertar, habitando un día pleno con la sensación de ser suficiente. Respira profundo y siente cómo sería vivir una vida donde ya no estás esperando amor, sino compartiéndolo desde el gozo de existir. El día 3 está dedicado a la respiración para liberar el apego. Aquí te enfocarás en soltar el lazo energético que aún te une al pasado. Inhala profundamente imaginando que recoges todo ese apego y, al exhalar, visualiza cómo esa energía se disuelve y se transforma en luz, en libertad, en espacio para algo mejor. El día 4 es para afirmaciones de amor propio. Siembra en tu subconsciente frases como «Soy amor en movimiento», «Mi energía es magnética y limpia», «Merezco un amor que me elija como yo me elijo ahora». Repítelas con el corazón, no como obligación, sino como una semilla que estás regando con intención. El día 5 se trata de proyección energética. Aquí sentirás amor en tu pecho, como aprendiste en la técnica de alineación, y lo enviarás libremente al universo, incluso hacia esa persona que aún ronda tus pensamientos. Pero lo harás sin necesidad, sin querer que vuelva, solo compartiendo tu frecuencia más alta, esa que no pide nada, solo irradia. El día 6 es la meditación del corazón, un momento íntimo donde solo sentirás los latidos en tu pecho, como anclaje de presencia, respirando con ellos, dejándote sostener por ese ritmo perfecto que te recuerda que estás vivo, que ya eres completo. Y finalmente, el día 7 es para soltar y confiar. No pensarás en resultados, no pedirás señales, solo dormirás con la certeza de que ya sembraste, ya vibraste, ya hiciste tu parte, y que lo que venga, vendrá no porque lo forzaste, sino porque resonaste con él desde el alma. Y si repites este ciclo semana tras semana, no solo como una técnica, sino como un acto sagrado de reconexión contigo, entonces, el amor que llegue, o que regrese, será una consecuencia natural de tu nueva frecuencia. Una frecuencia tan limpia, tan real, tan coherente, que hará que esa persona despierte pensándote, sintiéndote, buscándote. No porque lo presiones, sino porque no podrá evitarlo. Porque te volverás inolvidable, no por lo que haces, sino por lo que eres cuando estás vibrando amor sin miedo. Y después de recorrer estos 7 días, de pasar por la gratitud, la visualización, la respiración, las afirmaciones, la proyección, la meditación y finalmente la entrega, no solo habrás despertado un nuevo nivel de conciencia, sino que habrás recordado una verdad que el mundo constantemente intenta hacerte olvidar, que tú eres el imán, tú eres el punto de atracción, tú eres el centro desde donde se origina toda posibilidad de amor. Porque cuando dejas de buscar respuestas afuera, cuando dejas de obsesionarte con qué hará o pensará esa persona, cuando dejas de intentar controlar lo que no puedes y te enfocas radicalmente en lo que sí puedes, tu vibración, tu presencia, tu conexión interior, entonces todo comienza a reorganizarse a tu favor y ya no necesitas manipular, ya no necesitas estrategias, ya no necesitas ver si funciona. Porque ahora sabes que el trabajo no es convencer a nadie de que te ame. El trabajo es recordar quién eres cuando te amas tú por completo, cuando te eliges sin condiciones, cuando te habitas con presencia y no con carencia. Y es allí, en ese espacio íntimo, invisible pero infinitamente real, donde se produce el mayor cambio, porque algo en tu campo cambia de textura, cambia de densidad, cambia de vibración. Y sin necesidad de palabras, de gestos, de presencias físicas, comienzas a emitir una señal tan clara, tan nítida, tan irresistible,
que quien esté sintonizado con tu verdad no podrá ignorarla, no sabrá por qué, pero pensará en ti al despertar. Sentirá un tirón en el corazón cuando escuche tu nombre. Se preguntará por qué no puedes sacarte de su mente, y eso no será un misterio romántico. Será una respuesta energética, una consecuencia natural de tu coherencia vibracional, porque no hay fuerza más potente que alguien que ya no vibra desde el miedo a perder, sino desde la certeza de que ya es, que ya tiene, que ya encarna el amor que quiere recibir. Y no importa cuánto tiempo haya pasado, ni cuántas veces te dijeron que no, ni cuántas lágrimas soltaste antes de dormir. Lo único que importa ahora es que entendiste que lo más magnético que puedes hacer no es correr detrás de alguien, sino convertirte en alguien tan profundamente conectado con su centro, tan presente en su propia energía, tan fiel a su verdad emocional, que el universo entero no tiene otra opción que reflejarte relaciones igual de auténticas, igual de libres, igual de plenas. Y eso es lo que cambia todo. Ya no esperas que el amor te encuentre. Ahora tú eres el amor en movimiento. Y por eso, inevitablemente, serás encontrado. Porque el alma se enamora de quien se ama. Y cuando te amas así, profundamente, sin pausa, sin excusas, sin medida, entonces todo el campo vibra contigo. Y todo lo que coincide con tu frecuencia empieza a acercarse. Así nomás, así de silencioso, así de real. Y cuando llegas a ese punto de claridad interna donde reconoces que nada externo tiene más poder sobre tu vida amorosa que tu propia vibración, donde ya no buscas validar tu valor a través de una respuesta ajena, donde descubres que el verdadero magnetismo nace de amarte sin condiciones, sin pausas, sin excepciones. Es entonces cuando este camino no se queda en un simple video, en una práctica solitaria o en una noche de transformación, sino que se vuelve una forma de vivir, de respirar, de mirar al mundo desde un lugar completamente nuevo, más alto, más libre, más verdadero. Y desde ahí nace también el deseo profundo de compartir esto con alguien más, no para convencer, no para imponer, sino para extender esta vibración de regreso, para multiplicarla, para llevarla hasta esa amiga que aún sueña en silencio con volver a sentir, hasta ese hermano que todavía se pregunta por qué lo dejaron, hasta esa versión pasada de ti que habría dado todo por entender esto mucho antes. Porque si este mensaje resonó contigo, si estas palabras tocaron algo que estaba dormido en tu pecho, si sentiste esa electricidad suave que se activa cuando una verdad interior se confirma, entonces es momento de dar un paso más, no hacia afuera, sino hacia adelante, hacia tu versión más irresistible, la que elige vibrar en amor incluso antes de recibirlo, la que no espera ser elegida porque ya aprendió a elegirse, la que no necesita convencer, porque ya aprendió a emanar una energía que lo dice todo. Y por eso, si sientes que esto abrió algo dentro de ti, que esta práctica nocturna puede ser ese punto de inflexión que transforma tu historia de amor desde adentro, entonces compártelo, no como un consejo más, sino como una chispa, como un regalo, como una llave. Envíaselo a esa persona que sabes que también ama en silencio, que también está cansada de suplicar, que también quiere volver a sentirse viva. Y mientras lo haces, mientras llevas esta vibración más lejos, escribe abajo en los comentarios cómo te sientes, qué descubriste de ti, qué parte resonó más profundamente, porque al escribirlo lo anclas, lo declaras, lo integras, y además inspiras a otros que también están en este mismo camino. Porque no estás solo, porque esto no es un camino privado, es una comunidad energética en expansión. Y si quieres seguir vibrando con esta frecuencia, si quieres seguir transformándote noche tras noche, no solo te invito a suscribirte, te invito a comprometerte contigo, con tu vibración, con tu poder creador, porque a partir de hoy, ya no se trata de atraer amor como un objetivo, sino de ser amor como una identidad. Porque hoy es el primer día en que te vuelves magnético, irresistible, completo, no porque alguien te lo haya dicho, sino porque tú lo decidiste, porque tú lo sentiste, porque tú lo despertaste. Y eso, esa decisión silenciosa, coherente y firme,
es lo que cambiará para siempre la forma en que el amor llega a tu vida, desde el alma, cada mañana.